Continuamos aquí en Extra Pasa en la tarde de Uno contra Uno Web Radio, en la tarde de UQ Web. Y dijimos que nos íbamos a dar una vuelta por España para hablar con un viejo amigo. Tenemos algunas cuestiones pendientes. Y es más, una de esas cuestiones pendientes siempre andan dando vuelta por estos estudios y por aquí por la ciudad. Ya lo vamos a hablar un poquito de él también. Pero le damos la bienvenida y lo saludamos. Alguien que ya estuvo aquí con nosotros por cuestiones no tan agradables como las que vamos a tocar en estos momentos. También hablamos de su anterior libro, pero en este caso nos va a presentar Historia del CSKA de Moscú. Hablo de mi amigo David de la Vega. David, ¿cómo va? Javier Juárez te saluda. ¿Cómo va eso, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, Javier, todo bien. Un placer estar aquí con vosotros compartiendo este espacio con la buena gente del baloncesto argentino. Bueno, ¿por qué te decidiste a escribir un libro del CSKA de Moscú? Una entidad que este año ya está cumpliendo 100 años de existencia como organización deportiva, y más allá del motivo lógico que representan 100 años, tiene una larguísima historia deportiva, con más éxitos que fracasos, pero bueno, en definitiva, y no me quiero alejar de la pregunta inicial, ¿qué te llevó a escribir la historia de los 100 años del CSKA de Moscú? Bueno, pues esta pregunta es sencillo de contestar, porque, como sabes, había hecho ya un libro sobre la selección de la Unión Soviética y ese libro pues termina en el año 1991. Sí, es verdad que hay un breve epílogo de la actualidad de la BTV, pero yo sentía que ahí todavía había fuego en esa brasa, ¿no? Que había un círculo que había que cerrarse y además, bueno, pues quiso así el destino que cuando terminé el otro libro yo estaba un poco así, bueno, con ganas de seguir haciendo cosas, pero no sabía muy bien exactamente hacia dónde dirigirme, hasta que caí en la cuenta. Ponte que esto te estoy hablando de septiembre, hace 3 años, o agosto, septiembre, y entonces caí en la cuenta de que en este año 2023 el CSKA de Moscú cumplía 100 años y bueno, lo encontré pues un proyecto extremadamente tentador. Y si le tuviéramos que contar a alguien que está dentro del básquetbol, pero que no se hace mucho a la idea de lo que ha sido y de lo que es el CSKA de Moscú o el CSKA de Moscú, como le querramos decir, en definitiva hablamos de la misma institución. ¿Cómo lo podrías sintetizar? Bueno, es una buena pregunta esa. El CSKA es un equipo que tiene, como dices, una larga trayectoria. Bueno, una manera fácil de sintetizarlo, de simplificarlo, sería pues decir un poco lo que es la mentalidad que tiene mucha gente ajena al baloncesto. Pensar que se trataba de un equipo que existió en la época soviética y ahora hay uno que no, no es el mismo equipo que era, y eso pues es un pensamiento totalmente erróneo. Solo hay una historia, aunque la historia sea muy diferenciable entre sus diferentes etapas. El CSKA soviético, después bueno, el CSKA de los 90, que a mí es una etapa que tenía muchas ganas de investigar y que me ha producido una gran satisfacción. Y luego pues lo que es a partir ya prácticamente con el nuevo siglo, un par de años después, lo que es un poco el gran club que estaba todos los años en Final Four, el monstruo de Euroliga, que bueno, yo creo que más o menos todos tenemos recientes, ¿no?, en la cabeza. Me gustaría que le comentes brevemente, también como para introducirlos un poco en lo que es el libro, que nos comentes un poquito más acerca de esas dos diferencias, porque uno entiende el CSKA de la época de la Unión Soviética, un equipo muchísimo más ligado a la estructura estatal de la Unión Soviética. De hecho, siempre se menciona que era el equipo del Ejército Rojo, ¿bien? En contraste con lo que fue, ya metido en los 90, y lo que es hoy por hoy el CSKA de Moscú, que en definitiva no deja de ser, o no deja de tener la estructura de una entidad deportiva ya mucho más a la usanza que conocemos hoy día de cualquier administración deportiva. Bueno, el CSKA de los años soviéticos
pues está claro que sí era el equipo del Ejército Rojo, posteriormente del Ejército Soviético. Era un equipo donde se reclutaban los jugadores de otras repúblicas, donde tenían la facilidad de adquirir jugadores mediante un simple llamamiento para el servicio militar o mediante decretos, esto quizás en los años 60. Y después, pues bueno, en los años 90, pues con la caída de la Unión Soviética, con todo el cataclismo social que hubo allí, pues ese CSKA pues ya no podía existir. De hecho, es que yo creo que podemos decir abiertamente que es un club que ha sobrevivido a la caída de un país. Quizá fue la institución deportiva, desde luego, pero de otro tipo, posiblemente haya sido la institución más arraigada que sobrevivió, ¿verdad? En los 90 pues se produce un cambio de escenario total, ya no hay la posibilidad de reclutar mediante el ejército y se tiene que construir un equipo que es de otra manera totalmente, ¿no? Un equipo construido con gente joven de las categorías inferiores que conocía Yeri Oming. Y bueno, es una historia salvaje la de los 90, la verdad. Ellos mismos, con orgullo además, en entrevistas se denominan el CSKA de los mendigos. Y bueno, pues luego en el siglo XXI ya, en nuestros tiempos, se produjo pues lo que fue la llegada de Sergei Kushchenko desde el Uralgret, que fue el hombre que realmente planificó el club a medio largo plazo, lo hizo profesional con la ayuda, por supuesto, de Dusan Ivkovic. Pues a partir de ahí, bueno, en el libro hablo bastante de ello. Es la relación que todavía tienen hoy con el Ministerio de Defensa de Rusia. No es sencilla de comprender, pero bueno, todavía de alguna forma siguen vinculados al Ministerio de Defensa. Lo que uno entiende de la historia del CSKA, de su etapa soviética, y del CSKA actual, bien, haciendo la división lógica de la caída del muro de Berlín y de la extinción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como tal, es que el denominador común sigue siendo el ganar. Siempre pensar en ganar y siempre pensar en lo máximo. ¿Qué testimonios hay en este libro del CSKA, a diferencia quizá de tu primer trabajo, Retratos tras el telón de acero? Y cuál es la percepción que has tenido en función a esas entrevistas de los propios protagonistas en cuanto también a esa diferencia? Bueno, mira, voy a hacerte muy concreto además en la respuesta, porque sí he notado una gran diferencia a la hora de tratar con jugadores del periodo soviético a tratar con jugadores del periodo ruso. Y me explico, los jugadores soviéticos son gente que si te dicen tienes una entrevista conmigo, la tienes. Con los rusos, un poco más de la época ya de los 90 y sobre todo del siglo XXI, me ha pasado en varias ocasiones de hablar con ellos, contactar con ellos, explicarles el motivo por el cual les contactaba, es mostrarse predispuestos a cualquier tipo de cosa, enviarles las preguntas y no saber nada más de ellos. Eso no me ha pasado con la gente del periodo soviético. Por ejemplo, yo creo que una diferencia que sí he notado mucho en este trabajo. Intuyo que también luego, hay como una diferencia ahí generacional importante del valor de la palabra, ¿no? Correcto. Se nota que han sido educados bajo dos sistemas diferentes. El sistema soviético y luego lo que era un poco pues ya la Rusia más que podemos hacer más cercana a nuestros días. En cuanto a lo que me decías antes, por no dejarte sin responder, de la esencia ganadora del club, eso es algo que se ha mantenido de generación en generación, ya desde los años soviéticos. Si no estabas listo para el CSKA te rechazaban. Y en estos años de ahora, pues realmente hasta febrero de 2022 la esencia se ha mantenido igual. Quizá ha cambiado mucho también el hecho de que en estos tiempos es muy habitual, por ejemplo, cuando hay una derrota o cuando hay una Final Four o cuando hay algo así, que Batutin, el presidente del equipo, organiza cenas con todos los jugadores, con todas las familias, haciendo piña. Eso era impensable en los años soviéticos. En los años soviéticos la gente llegaban allí, prácticamente había gente que ni se hablaban entre ellos.
Y o sea, son diferencias, ¿no? Claramente, que también, entiendo, obedecen a mundos totalmente distintos y en los cuales, bueno, ni que hablar después de la caída del muro de Berlín, el acceso a información, incluso jugadores extranjeros, porque de hecho Rusia sale campeón del europeo con J.R. Holden, que era un norteamericano que formaba parte de la disciplina del CSKA de Moscú. Digo, me parece que ahí hay un montón de diferencias que hacen que hoy por hoy se reflejen situaciones que hace 50 años eran absolutamente impensadas. Sí. Dentro de estos 100 años de historia, David, ¿cuál es la parte de repente que vos encontrás más jugosa dentro de tu libro? La parte de los años 90, te contesto en una fracción de segundo. Bueno, déjanos, hacenos un breve spoiler, como decimos nosotros acá, ¿por qué? Pues porque realmente es un equipo que queda destartalado con la salida con la caída de la URSS como ente político, y pasa de ser un equipo que era conocido por tener las facilidades que tenía a todo lo contrario. Fue un equipo que empezó desde cero, empezaron a reclutar a gente como Panov, a gente como Kudelin, a gente como Karasev, a gente como Spiridonov. Se formó sobre gente rusa, una base que fue el mejor representante del deporte ruso en esos años 90. En esos años solo se podían esperar derrotas honrosas prácticamente de los equipos rusos, porque no había dinero, era un caos, el país apenas montar las ligas de baloncesto era un problema. Los jugadores apenas realmente cobraron dinero. El CSKA estuvo con la amenaza de la palabra quiebra, de las palabras deuda, la palabra huelga constantemente encima de eso. Entonces, ver cómo Jeromin fue forjando ese equipo, la manera que tenían de afrontar los problemas, cómo llegaron a una Final Four, en la que no habían cobrado en toda la temporada prácticamente, solo cobraba algo en aquel equipo Vetra y un norteamericano que se llamaba Julius Nkosu. Es que realmente, yo te digo la verdad, cuantos más partidos veía, cuantas más entrevistas iba tanto haciendo yo como viendo de los protagonistas, cuantas más crónicas encontraba, yo de verdad que me quedaba alucinado. Solamente pensaba, joder, qué historia tan salvaje, ¿sabes? Es el mérito que hay en ese equipo. Si vemos las cosas desde un prisma en el que no solamente nos importa quién gana, sino también nos importa cómo se compite contra las adversidades, para mí ese CSKA es un gran ejemplo. Encuentro una historia quizás que me llega más dentro que muchos años en los que se producen grandes títulos, ¿verdad? Porque a lo mejor pues, se producen grandes títulos porque tienes una plantilla acorde a ello, a tus expectativas, como puede ser, pues, por ejemplo, el equipo que ganó en 2016 o el que ganó en 2019, y ya no te digo nada del que ganó en 2008 con Holden, Siskauskas, Landon. El de los 90 es muy diferente, cómo mantuvieron vivo el club, Jeromin y la gente que tenía cerca, es una historia que es una gran historia. Sí, hay para nosotros es una historia bastante extraña, sobre todo porque, conforme va pasando el tiempo también hay determinadas crónicas de la época que se van perdiendo, pero el salto del CSKA ese Made in Rusia de los 90 y de principios de los 2000, que incluso hasta tuvo, creo yo, el único argentino que ha jugado en Rusia, que es Rubén Volkovitsky, si no me equivoco. Correcto. No quiero meter la pata, pero creo que es así. No. Es correcto. Es correcto. A un CSKA absolutamente protagonista, con Ivkovic, con Ettore Messina en el banco, se dio una vuelta a Oscar Torres en algún momento, el venezolano, por allí, y ya peleando por todos los títulos, los locales, sí, y los continentales también. Así que me parece que en ese sentido te doy, obviamente te doy la razón a vos y te doy la derecha porque sos quien lo ha escrito, pero me parece una historia por demás interesante. Como para ir cerrando, te voy a pedir, a veces uno pide top 10, top 5 de determinadas cuestiones, yo te voy a pedir un top
dos, porque se me ocurre, no quiero decir ni uno ni tres, dos, de las dos personalidades más importantes del CSKA de Moscú en toda su historia. Yo estoy pensando, y hay uno que se me ocurre, que no fue jugador, pero que estaba al lado, en el borde de la cancha, pero mejor ahora vemos a ver si coincidimos. ¿Cuáles son los dos personajes más importantes de la historia del CSKA según tu óptica? Joder, me la pones complicada, ¿eh? Yo iba, el que yo pensé es Alexander Gomelsky. Uno de ellos, sin lugar a dudas, sería Sergei Kushchenko. Es el actual presidente de la VTB. Además, esto es una historia muy interesante. Era el presidente del Ural Great de PER, que seguramente recordarás aquel equipo. Sí, si no me equivoco, jugó final de ULEV a principios del 2000, sí. Esto yo creo que solamente son cosas que pasan en Rusia, ¿sabes? Porque esto en otro país, yo creo que tanto en Argentina como aquí en España, esto es impensable, ¿no? Pues en un momento dado, después de ganar 2 campeonatos de liga seguidos con el Ural Great, Gomelsky se lleva a Kushchenko al CSKA, es decir, un traspaso de el presidente. O sea, imagínate, un traspaso entre el presidente de Boca Juniors y River, impensable. No, eso no. Es más, pasaría a ser buscado por los hinchas de su equipo, claramente. Sí, aquí en España pues igual. Yo creo que en general en el resto del mundo no es frecuente que un manager cambie de 2 grandes clubes que se disputan la liga, cambie de un sitio a otro. Bueno, pues eso fue lo que hizo Kushchenko. Esa es una historia también muy interesante. Luego, bueno, Gomelsky podría ser, por supuesto, otra de esas personalidades, no solamente por su labor como entrenador, sino también estuvo en los años 90 y en los años 2000 de presidente. Hubo momentos en los que no fue un buen presidente, pero sin embargo también le queda ese digamos, último baile de haber fichado a Kushchenko desde PER. Eso fue una apuesta personal de Gomelsky. Y luego también, pues ya dejando un fuera por meterme yo en el top 3, destacaría también la figura de Stanislav Yeriomin. 26 años como jugador, y luego pues lo que te he contado antes como entrenador, realmente todo lo que hizo en los años 90 para evitar que el club desapareciese, para mantener al club vivo. Realmente todo lo que hizo estuvo bien hecho, como dice Igor Kudelin en el libro. Y yo tampoco te puedo agregar más nada. Muy bien, así muy bien. Sí, como Kushchenko, Gomelsky y Yeriomin, te doy esos 3. Bueno, luego podríamos hablar de muchos más. Sí, y claramente podemos hablar de muchísimos más, pero bueno, con un top 3 estamos bien. Bueno, esto editado por Ediciones Stroitel, ¿verdad? Correcto, Ediciones Stroitel. Muy bien, que es la misma editorial que editó Retratos tras el telón de acero, libro que no me canso de recomendar entre todos amigos, conocidos y quienes quieran seguir evangelizando la palabra del básquetbol alrededor del mundo, sobre todo de habla hispana. Así que, David, millón de gracias. Te cuidamos a quienes nosotros, íntimamente podemos decir entre amigos, ya hemos catalogado como lisa y llanamente el rusito. Bien, te lo cuidamos. Sí, creo que sé de quién me estás hablando. Sabés perfectamente de quién estás hablando. En algún momento te podría haber dicho no se los vamos a devolver. Yo creo que él ya no quiere volver. Es mi percepción. Sí, es un chico inteligente, así que me creo que no quiera volver ahora mismo. La está pasando muy bien y nos alegramos mucho, así que te lo cuidamos al bueno de Artem. Me alegro. Está por acá. Me alegro. Abrazo grande, amigo. Y gracias y hablamos pronto. Un abrazo. Buenas tardes. Abrazo grande. Pasó David de la Vega, un amigo, podríamos decir ya, de la casa, autor de Historia del CSKA de Moscú, club que este año ha cumplido los 100 años. Ediciones Stroitel, si tenemos la posibilidad de tirar algún datito de dónde se consigue, bueno, lo vamos a tirar, así que estén atentos a la web.